Entonces, empezamos con, primeramente, lo básico del último tema, que es teoría de juegos, ¿ok? Y después de estos primeros términos básicos, hablamos un poquito de la otra actividad y así vamos a continuar con estas sesiones son que faltan, ¿ok? Entonces, cuando hablamos primeramente de lo que es teoría de juegos, este caso dice así, es una rama de la economía que estudia las decisiones en las que para que un individuo tenga éxito, tiene que tener en cuenta las decisiones tomadas por el resto de los agentes que intervienen en la situación. La teoría de juegos, como estudio matemático, no se utiliza exclusivamente en la economía, sino en la gestión, estrategia, psicología, incluso en la biología. Entonces, la primera consideración de lo que es teoría de juegos es que en este caso, la decisión, o sea, que tenga un individuo, o las decisiones que tome un individuo, ¿verdad?, depende específicamente de las decisiones que tome, o sea, que se tomen dentro del entorno, específicamente lo que es otro jugador. ¿Bien? En este caso, la teoría de juego, no tenemos que preguntarnos qué vamos a hacer. Tenemos que preguntarnos qué vamos a hacer teniendo en cuenta lo que pensamos que harán los demás. Ellos actuarán pensando según crean que van a hacer nuestra actuación. Básicamente, lo que se resume en la teoría de juego es que los jugadores o las personas que intervienen dentro de estos elementos van a actuar en función de lo que haga el otro. Las decisiones fundamentales las toman en función de lo que haga el otro participante y viceversa. Así básicamente se van a hacer o se trabaja específicamente todo lo relacionado a lo que es la teoría de juegos. ¿Ven? Que en este caso, para lo que son elementos de economía, para verificar situaciones de mercado, etcétera, se toma en cuenta lo que es esta temática que se está viendo acá. Entonces, en este caso, dentro de lo que es la terminología básica, están los jugadores, que son los participantes en el juego. Estos son los que toman las decisiones, con el fin de maximizar su utilidad. Son dos o más jugadores. ¿Ven? Acciones de cada jugador. O sea, son las decisiones que puede tomar cada jugador en cada momento en el que le toque jugar. El conjunto de acciones de un jugador en cada momento del juego puede ser finito o infinito. Los resultados del juego, o sea, que son los distintos modos en que puede concluir un juego. O sea, cada resultado lleva aparejadas unas consecuencias para cada jugador. Y los pagos, cada jugador recibe un pago al acabar el juego, que depende de cuál haya sido el resultado del juego. El significado de dicho pago es la utilidad que cada jugador atribuye a dicho resultado. Es decir, la valoración que para el jugador tiene las consecuencias de alcanzar un determinado resultado en el juego. ¿Ven? Eso sería básicamente los elementos que conforman la teoría de juego. Están los jugadores, que en general básicamente son dos jugadores, pueden ser dos o más jugadores, pero en reglas generales son dos jugadores. Cada jugador toma una acción, ¿ok?, en el momento en que le toque jugar, ¿ok? Pueden ser un número determinado o infinitas acciones, en este caso, que pueden tomar los jugadores. Resultado de juego, ¿ves? Son los distintos modos, o sea, que puede concluir el juego, ¿ves? Y por cada jugador, en este caso, lleva unas consecuencias según lo que ellos vayan decidiendo. Y los pagos, ¿verdad?, son específicamente el pago que recibe el jugador dependiendo de su decisión. ¿Ven? En este caso puede ser algo positivo o puede ser algo negativo en función del resultado que haya tomado. Como se dijo anteriormente, ¿verdad?, para poder estudiar bien esto, las decisiones de un jugador dependen de las decisiones del contrincante. ¿Ven? Esto genera que el jugador tome una acción que establezca una serie de resultados y que ese resultado le conviene, en este caso, ese resultado como tal, le dé una utilidad o le dé una pérdida. ¿Ven? En función de las decisiones que el jugador como tal vaya tomando de acuerdo a la estructura del juego que se esté mencionando ahí. Dependiendo de la situación que se esté presentando. Entonces, luego tenemos lo que son las estrategias. Una estrategia de un jugador es un plan completo de acciones por las que éste puede proponerse participar en dicho juego. ¿Ven? En este caso, son las distintas acciones con las que él puede participar en el juego. Luego tenemos lo que es la forma estratégica y forma extensiva, ¿ven?,
que son las formas de describir un juego. Ambas especifican los jugadores, las acciones y los pagos. La forma estratégica, forma normal, organiza la descripción en forma rectangular, centrando su énfasis en las estrategias de los jugadores, como si estos fueran capaces de tomar todas sus decisiones de una vez. Mientras que la forma extensiva lo hace en forma de árbol, resaltando la secuencia del juego, es decir, la manera en que se desarrolla o podrían desarrollarse las acciones de los jugadores para alcanzar los posibles resultados. Aquí hay dos formas de ver el desarrollo de una teoría de juego, un ejercicio, un caso de aplicación. El primero sería de forma estratégica, que es básicamente una cuadra, una tabla, donde se consideran lo que son las estrategias y los pagos correspondientes y las decisiones de los jugadores. Y la otra manera es mediante un árbol. Y el árbol lo que hace es desarrollar las decisiones de los jugadores y verificar cuáles serían las consecuencias que tiene para ambos en función de las decisiones que ellos toman. Normalmente se trabaja en función de lo que es la forma estratégica, ¿okay? En función de lo que es el rectángulo. El rectángulo, que es algo un poquito más sencillo de ver y observar dentro de lo que es la teoría de juego, o lo que es el desarrollo de la teoría de juego. Ok, tenemos en cuenta lo que es el equilibrio de Nash, que es algo fundamental para conocer lo que es la decisión dentro de la teoría de juego. Los equilibrios de Nash se definen como la combinación de estrategias tales que no hay ningún incentivo para que los jugadores se desvíen de su elección. Esta será la mejor opción que un jugador puede tomar teniendo en cuenta la decisión de los otros jugadores, y donde un cambio en la decisión de un jugador solo conducirá a un resultado peor si los otros jugadores se adhieren a su estrategia. En pocas palabras, el equilibrio de Nash, ¿verdad? Básicamente podría considerarse o podría establecerse como el mejor resultado para ambos jugadores. El mejor resultado posible para ambos jugadores. Si uno de ellos cambia la decisión, entonces puede conducir a un resultado peor, porque en este caso el otro jugador se va a adherir, puede adherirse a esa estrategia correspondiente, pero eso se analiza mejor por el caso de aplicación. Pues lo repito, el equilibrio de Nash es la mejor combinación posible, el mejor resultado posible para los jugadores. ¿Okay? Dependa de en este caso, no, dependiendo de lo que haga cada quien, es el mejor resultado posible, en este caso dentro de lo que es la teoría de juego. ¿Okay? Esta es la mejor opción, teniendo en cuenta lo que puede hacer el otro jugador. ¿Okay? Si hay un cambio de decisión, esto puede afectar notablemente lo que es el resultado o la decisión correspondiente a lo que se está estableciendo. Ahora, tenemos lo que es estrategia dominante, y las estrategias dominantes son consideradas como mejores que otras estrategias, sin importar lo que otros jugadores hagan. La teoría de juegos, como tal, hay dos tipos de dominio estratégico. ¿Okay? Primeramente, la estrategia dominante es la mejor estrategia, ¿okay? Que se tiene dentro del juego, sin importar lo que los otros jugadores hagan. Hay dos estrategias fundamentales. Una estrategia estrictamente dominante, que es la estrategia que siempre proporciona una mayor utilidad a un jugador, independientemente de lo que haga el otro jugador. Y una estrategia débilmente dominante, que es la estrategia que proporciona al menos la misma utilidad para las estrategias del otro jugador y es estrictamente superior para algunas estrategias. ¿Okay? En pocas palabras, hay una estrategia que es dominante. ¿Okay? Esa es la que siempre va a obtener la mayor utilidad, sea cual sea la estrategia del otro jugador. Hay una estrategia que es débilmente dominante porque para esta situación domina, ¿ok? Unas estrategias, pero no puede dominar otras estrategias que posee el otro jugador. Normalmente se busca, en cierta forma, verificar dentro de un juego cuál sería o si ese juego tiene una estrategia dominante. ¿Okay? La estrategia que domina a las demás. ¿Okay? Si no existe una estrategia dominante, quiere decir que hay estrategia, en este caso débilmente dominante. No hay una estrategia dominante por completo. Eso es lo que se determina dependiendo de las situaciones de aplicación en lo que es la teoría de juegos. Ahora, un ejemplo importante de lo que es la teoría de juegos es lo que se llama el dilema del prisionero. En este caso, dice así: dos individuos son detenidos como sospechosos de haber cometido un delito grave. No existen pruebas suficientes para condenarlos, pero la policía intenta que se inculpen mutuamente. Para ello, tras incomunicarlos, poniéndolos en celdas separadas, les proponen que firmen un papel involucrando a su compañero. Los agentes le explican a cada preso su situación, lo cual viene a ser la siguiente.
Si delata a su compañero y el otro no lo delata a él, será puesto en libertad, ya que no habrá pruebas que lo involucren y le premiarán por colaboración con la justicia. Si delata a su compañero y este también lo delata a él, ambos serán condenados por delito grave, pero verán rebajada su condena por colaboración con la justicia. Si no delata a su compañero, pero este sí le delata a él, le caerá la pena máxima, sin que se vea reducida por colaboración con la justicia. Y si ninguno de los dos delata al otro, no habrá pruebas para condenarlos por delito grave, pero sí les podrán condenar por otros delitos menores para los que sí disponen. Entonces, esta es una manera de verificar o analizar lo que es el equilibrio de Nash, lo que sería la mejor decisión para los dos jugadores en función de lo que hagan, para los jugadores en función de lo que hagan los demás. ¿Okay? Ese es un ejemplo básico, un ejemplo fundamental de verificar, como se dijo, lo que sería la teoría de Nash. ¿Okay? Lo que es sencillamente lo que es la definición, lo que sería la definición fundamental, lo que serían los dilemas, los esquemas fundamentales. ¿Ven? Entonces, básicamente, una estructura de un juego se presenta de esta manera, de forma rectangular. ¿Okay? Las decisiones o las alternativas del jugador 1 están en rojo y las alternativas del jugador 2 están en negro. ¿Bien? Entonces, la cuestión sería, toma aquel jugador, toma la decisión en función de lo que vaya a ser el jugador número 2. ¿Okay? En función de lo que vaya a ser específicamente, en función de lo que va a ser específicamente el jugador 2 y viceversa. El jugador 2 va a trabajar sus acciones en función específicamente de lo que haga el jugador número 1. Específicamente en función de lo que haga o lo que vaya a ser el jugador número 1. ¿Okay? Entonces, la cuestión es verificar en este caso cuáles serían específicamente esas condiciones o esos elementos fundamentales para poder aplicar lo que es la teoría de Nash. Entonces, la idea es explicarlo de esta forma. ¿Ven? El jugador 1 tiene dos opciones, confesar o no confesar. ¿Ven? El jugador 2 tiene las mismas opciones, confesar o no confesar. Cada una de esas opciones obtiene, en este caso, lo que sería un pago. Si confiesa, en este caso, puede verse rebajada su condena, dependiendo de lo que haga el otro, viceversa, pero si no confiesa, ¿verdad? Puede obtener una condena muy alta o muy baja, dependiendo de lo que haga específicamente el otro jugador. Específicamente lo que es el otro, o necesariamente lo que es o necesariamente, lo que es el otro, lo que vaya a ser específicamente el otro jugador. ¿Eh? Lo que vaya a ser específicamente, ya sea específicamente cualquiera de las dos decisiones o cualquiera de las dos consideraciones. ¿Eh? Y esto, como ya se mencionó, es una manera de explicar o de detallar fundamentalmente lo que sería el equilibrio de Nash, específicamente lo que es el equilibrio, específicamente lo que es, como ya mencioné, el equilibrio de Nash. ¿Ven? Entonces, ok, vamos a explicarlo específicamente de esta manera. El jugador 2, ¿verdad? En este caso, el jugador 1 depende de las decisiones, en este caso, depende de las decisiones del jugador 2 y el jugador 2 depende específicamente de las decisiones del jugador número 1. ¿Ven? Entonces, si el jugador 2, en este caso, si el jugador 2 como tal confiesa, si el jugador 2 confiesa, el jugador 1, ¿verdad? El jugador 1, ¿verdad? Tiene la decisión de confesar o no confesar, ¿ok? Vuelvo a repetir acá, si el jugador 2 tiene como opción confesar, confiesa, el jugador 1 tiene la decisión de confesar o no confesar. Ahora, si el jugador 1 confiesa, el jugador 2 tiene la decisión de confesar o no confesar, ¿ok? Esa sería más o menos la situación. Entonces, jugador 1, en primer lugar, jugador 1, vuelvo a repetir. Si decide confesar, el jugador 2 tiene dos opciones, confesar o no confesar. Si el jugador 2, en este caso, si el jugador 2 confiesa, el jugador 1 tiene sus dos opciones, confesar o no confesar. Ahora, en este caso, si el jugador 1 no confiesa, ¿verdad?
El jugador 2 sigue teniendo las mismas opciones. O confiesa o no confiesa. Pero si el jugador 2 no confiesa, el jugador 2 tiene sus opciones, en este caso ya establecidas. Confesar o no confesar. Va a depender uno de lo que haga uno con respecto, específicamente uno con respecto al otro. ¿Ven? Entonces, ok, empiezo de esta forma. Jugador 2. El jugador 2 específicamente decide confesar. ¿Ven? El jugador 2 decide específicamente confesar. Entonces, el jugador en este caso 2, por confesar, ¿verdad? Va a tener específicamente, en función de lo que haga el jugador 1 tiene la opción de confesar y la opción de no confesar. ¿Ok? Si el jugador 2 confiesa, confesar para el jugador 1 le genera 5 años de cárcel y no confesar le genera al jugador 1 10 años de cárcel. Eso si el jugador 2 confiesa. ¿Ok? En este caso, el jugador 1, ¿verdad?, decide cuál es la mejor opción y decide en este caso confesar. ¿Por qué decide confesar? Básicamente porque le va a generar una condena mucho menor que si no confesara, que serían específicamente 10 años. Entonces el jugador 1 confiesa teniendo en cuenta de que el jugador 2 va a confesar y teniendo en cuenta de que este es el mejor resultado posible para esa situación. Ahora, si el jugador 2 no confiesa, el jugador 1 tiene dos opciones también, confesar o no confesar. Confesar para el jugador 1 es 1 año de cárcel y no confesar son 2 años de cárcel. ¿Qué debería elegir el jugador 1 si el jugador no confiesa? Si el jugador 2 no confiesa, en este caso va a confesar. ¿Por qué? Porque le genera solamente 1 año de cárcel en función a los dos si no confiesa. Eso en función de que el jugador 2 no confiese. Ahora, jugador 2, dependiendo del jugador 1. Jugador 1 confiesa, ¿ok? Jugador 1 confiesa. El jugador 2 tiene dos opciones, o confiesa o no confiesa, ¿ok? Si confiesa son 5 años, si no confiesa son 10 años. Entonces, busca lo que es más beneficioso para él, confesar. Si el jugador no confiesa, él confiesa, porque son 5 años de prisión, 5 años de cárcel. Una condena mucho menor a los 10 años si no confiesa. Ahora, jugador 1 confiesa. ¿Qué decisión toma el jugador 2? ¿Confesar o no confesar? Si confiesa tiene 1 año, si no confiesa son 2 años. ¿Cuál sería la mejor decisión para el jugador 2 si el jugador 1 no confiesa? En este caso, le toca confesar, porque es 1 año de cárcel. Ahora, ¿qué se está demostrando aquí? Se está demostrando, en primer lugar, las consideraciones fundamentales es que existe el equilibrio de Nash, ¿ok? Y confesar es la estrategia dominante para ambos jugadores. ¿Qué se busca aquí con la estrategia del equilibrio de Nash? ¿Cuál es la mejor opción para ambos jugadores? ¿Cuál sería la mejor opción para ambos jugadores en función de lo que haga uno con respecto al otro? La mejor opción para ambos jugadores viene siendo en este caso confesar, porque para ambos va a representar 5 años de cárcel. Si hay algún cambio en lo que es la decisión, le puede acarrear consecuencias tanto a uno como al otro. Y en este caso pueden ser más años de cárcel de lo que se supondría si hicieran las cosas de forma correcta. Aquí en este caso se está estableciendo de que confesar es el equilibrio de Nash. Ambos jugadores confiesan, ¿ok? Ambas en este caso decisiones se intersectan, como se diría por allí, y esa es la mejor decisión posible para ambos jugadores sin alterar el equilibrio del juego que se está proporcionando acá. Esa viene siendo en esta situación lo que se explica en función de lo que es el equilibrio de Nash. Básicamente, cuando la decisión en este caso, las decisiones de dos jugadores se intersectan, ¿verdad? O básicamente son las mismas, es la misma decisión, se considera que hay un equilibrio de Nash. Cuando no ocurre esto que está aquí, no hay equilibrio de Nash. No hay equilibrio de Nash. Entonces, no se cumple específicamente con esa condición. Y este ejemplo es básicamente lo que se establece para fundamental lo que es el dilema de impresiones. A modo de repaso, el jugador 1 tiene dos decisiones, confesar, no confesar. El jugador 2 tiene dos decisiones, confesar, no confesar. Lo que haga el jugador 1
va a depender de lo que haga el jugador 2 y viceversa. El jugador 1 en este caso, por lo menos el jugador 2, si confiesa, el jugador 1 puede confesar o no confesar y decide cuál es la opción que en este caso le representa mejor utilidad. Si el jugador 2 no confiesa, el jugador 1 puede confesar o no confesar y elige la mejor opción para su beneficio. Si el jugador 1 decide confesar, el jugador 2, que no ha jugado, como se diría por allí, puede confesar o no confesar. Y si el jugador 1 decide no confesar, el jugador 2 puede tomar sus opciones, confesar o no confesar, y tomar las decisiones en este caso que corresponden, donde obtenga los máximos beneficios posibles. ¿Ok? No sé si hay alguna duda o algún comentario al respecto. No, profe, o sea, igual voy a revisar luego el material porque, o sea, hay que leer, como el ejercicio, hay que leerlo muy bien para entenderlo. Okay. Sí me perdí un poquito, pero no es positivo. Fíjate un detalle acá, ¿ok? Lo que pasa es que esto es un poquito tedioso la forma de ver el juego. Entonces, el jugador 1, cada jugador va a tener tantas decisiones, por lo menos en este caso 2 decisiones, ¿ok? Jugador 1. O sea, y se puede, en este caso, un jugador puede tener más de una decisión, o sea, perdón, 2, 3, 4, 6. Sí, puede tener más de, sí, puede tener más de una decisión. Pueden haber más jugadores, pero a modo general vamos a trabajar siempre con 2 jugadores, ¿ok? Siempre con 2 jugadores. Entonces, en este caso, ¿verdad? Hay que separar bien cuáles son las decisiones de un jugador con respecto al otro. El jugador 1 son las filas, ¿okay? Y el jugador 2 son las columnas, ¿okay? Para tratarlo de diferenciar allí respecto a las decisiones de los jugadores. Jugador 1 son las filas, jugador 2 son las columnas, ¿ok? Date cuenta de que la decisión de un jugador depende de lo que pueda hacer el otro jugador, ¿ok? Entonces, el jugador 1 asume en primer lugar que no ha decidido todavía. Entonces, el jugador 2 decide confesar. El jugador 2 confesó. Si el jugador 2 confesó, el jugador 1 decide o confesar o no confesar. Confesar son 5 años. No confesar son 10 años. ¿Qué le corresponde a él? 5 años confesar porque son 5 años de cárcel. Y selecciona la opción que le corresponde. Si el jugador 1 confiesa, el jugador 2, en este caso el jugador 1 confesó, dado que el jugador 2 confesó. ¿Ok? Ahora, si el jugador 2 no confiesa, ya él tomó su decisión, el jugador 1 todavía no la ha tomado. O confiesa o no confiesa. Toma la decisión en función de la cantidad de años que le pueden dar. Si confiesa es 1 año, si no confiesa son 2 años. Decide confesar porque le genera menos años de cárcel para él. Entonces el jugador 1 confiesa si el jugador 2 no confiesa. ¿Ok? Para que se vea en este caso lo que es la tabla. Ahora, jugador 2 en función del jugador. Jugador 2, jugador 1 confesó. ¿Qué decide el jugador 2? O confiesa o no confiesa. En este caso, confiesa son 5 años, no confiesa son 10 años. Si el jugador 1 confiesa, ¿ok? Si el jugador 1 confiesa, lo que es más recomendable para el jugador 2 es confesar porque son 5 años de cárcel. El jugador 2 confiesa, dado que el jugador 1 confesó. Ahora, si el jugador 1 no confiesa, el jugador 2 tiene 2 opciones. O confiesa o no confiesa. ¿Ok? Asume que cuando un jugador decide, el otro no lo ha hecho todavía. ¿Okay? Para que él pueda tomar la decisión que en este caso mejor le conviene. Si confiesa, es 1 año de cárcel. Si no confiesa, son 2 años de cárcel. Decide confesar. Es 1 año de cárcel con respecto a él. Entonces el jugador 2 confiesa, dado que el jugador 1 no confesó. Aquí equilibrio de Nash, porque la mejor decisión para ellos dos es confesar, se intersectan esas 2 decisiones, y ese es el mejor resultado posible para ambos jugadores sin alterar, este caso, lo que es el resto del juego. Eso sería lo que es el dilema del prisionero para comprobar lo que es el equilibrio de Nash. Normalmente, estas van a ser las condiciones para trabajar con los juegos, ¿ok? Para trabajar específicamente con lo que son los juegos, y simplemente con esta guía va a ser suficiente para, en función de lo que son los casos de aplicación que se necesitan ahí, ¿ok? No sé si, bueno, ya en este caso tú puedes ver el video más tarde, no sé si quedó alguna dudita aclarada por ahí.
No, profe, me quedó claro. Disculpe Ok, que me demoro para hablar, lo que pasa es que estoy en el trabajo. no te preocupes, no te preocupes. Ahora, ya esto sería, bueno, ahí queda todavía un poquito más de material, ¿ok? Otros casos de aplicación, pero me interesa de momento que por lo menos esa primera teoría, para que vayan viendo lo que sería el criterio del diccionario, el mínimo del diccionario y esas cosas. Profe, por ejemplo, una consulta con respecto a la actividad 2. A eso voy, Usted coloca, ok, a eso voy, ¿ok? Pero dime cuál es la duda. por ejemplo, yo puedo agarrar uno de estos, o sea, de estos programas y explicarlos, esa teoría. Exacto, sí, lo puedes explicar. Ve, ya yo voy a, ya, mira lo que pasa. Ya va, déjame. Ok, tiene dos opciones, ¿ok? Una, puedes hacer una explicación de lo que son los programas informáticos para investigación de operaciones, hacer una presentación, ¿ok? Y en función de lo que tú hagas en esa presentación, haces la grabación del video, ¿ok? Esa es la opción número uno. La segunda opción es que puedes descargar el programa y en función de la explicación del programa, cualquier ejemplo que tengas a la mano, puedes hacer también el video. No necesitas hacer una presentación, sino que explicas el uso del programa. ¿Ok? Esa sería la otra condición. No sé si quedaste claro allí. Sí, ahí sí me quedó claro. ¿Ok? Entonces, Ya. ajá, Profe, y una consulta, ¿usted, como, no sé, me puede recomendar algún programa en específico, como uno que a usted le ok, gustaría que explique? ¿O ok, puedo vamos, buscar yo uno en internet? No. eso lo vamos a trabajar, te lo voy a recomendar ahorita. Entonces, yo le voy a compartir pantalla y este es uno de ellos. ¿Eh? O sea, cuando se vea, tú me avisas si se ve lo que es la presentación. ¿Ya se ve Ahí se la ve, pantalla? sí, Ok. ya se ve. Esto se llama OM for Windows. ¿Bien? Si no me equivoco, en la plataforma, uno de los links que está en la unidad tiene la explicación, o sea, tiene dónde pueden descargarlo. De todas maneras, yo mañana les digo un poquito mejor dónde lo pueden descargar y dónde, en este caso, lo pueden descargar, cómo instalarlo. Yo creo que dejé un video. De todas maneras, eso tengo que terminar de revisarlo después. Pero esto sirve para manejar cualquier información, principalmente lo que es ingeniería industrial. ¿Ok? Ingeniería industrial. Pero lo que son los temas de investigación de operaciones, también se puede manejar específicamente lo que es esa información o todo lo que es esa Profe, información. Ah, dime. y uno aplicado más hacia la ingeniería de sistemas. Yo estoy en ingeniería de sistemas. Ok, eso ya en este caso lo podríamos ver la próxima semana. Ok, una cuestioncita que tengo preparada, o sea, que estoy preparando con calma la próxima semana. Ok, pero no lo he terminado de hacer todavía. Ok, que sí es un poquito más dado, o sea, que debe ser, sí es Ok, un ok. poquito más dado a ustedes. Ok, pero por lo menos acá. Igual esto sirve también para, igual esto ciertamente a ustedes les aplica para ingeniería de sistemas, ¿ven? Porque hay ciertas cosas de ingeniería de sistemas que ustedes tienen que manejar, o ciertos elementos que ustedes tienen que manejar, porque necesitan información, necesitan datos, para que entonces ustedes puedan utilizarlo para otros casos, ¿ok? Pero por lo menos OM for Win. ¿Ven? Esto trabaja en función de cierta información, por lo menos de los temas de ingeniería industrial, ¿verdad? O de ingeniería industrial, también algunas cuestiones de ingeniería de sistemas, pero lo que voy es lo de las temáticas que nosotros hemos visto durante el semestre. Todas las temáticas de lo que nosotros hemos visto durante el semestre se pueden desarrollar por acá. ¿Ok? Se llama OM for Windows. ¿Ok? Esta es la versión 5. Este es un programa ya que se puede instalar en Internet. Se puede instalar, se puede conseguir Internet, se puede instalar en la computadora y te permite resolver ciertos modelos de una manera un poquito más rápida y un poquito más sencilla. ¿Ok? Un poquito más rápido y un poquito más sencillo. Entonces, ajá, la cuestión está en que por lo menos esto tiene un módulo
con los distintos temas o las distintas temáticas, y yo estoy seleccionando aquí la que es de inventario, ¿ok? Los primeros términos, los primeros elementos de inventario, ¿ok? De la teoría de inventario. Entonces, aquí están todos los temas que se han visto de teoría de inventario, ¿verdad? No todos, pero los que se han visto necesariamente. Y aquí en esta situación, damos a lo que sería el primer elemento, que sería la cantidad económica de pedido. ¿Ven? Entonces, aquí te va a dar este cuadro, ¿ok? Tú le puedes colocar título, en este caso lo que es la hoja de cálculo, las hojas de cálculo, si se quiere calcular el punto de reorden o no, ¿ven? Y en este caso esa es la información que se necesita. ¿Por qué? Porque aquí lo que te da es una explicación concreta de lo que es el modelo o el módulo correspondiente. Entonces, la idea es que por lo menos todos tengan esa idea de qué es lo que pueden utilizar o qué es lo que le pueden ir desarrollando. ¿Qué sucede aquí, Diógenes? Que aquí sencillamente, ¿verdad? En función de lo que es, básicamente, en función de lo que es primeramente, lo que es la información que se tiene, simplemente acá, en primer lugar, yo coloco lo que es la información, yo manejo lo que es yo coloco lo que es la información, demanda, costo de ordenar, costo de mantener, y qué sé yo, el costo unitario. ¿Bien? Necesito tener esa información, sencillamente, ¿verdad? Sin el uso de fórmulas o sin el uso de ecuaciones, yo le doy a resolver y sencillamente me aparecen los cálculos requeridos o los cálculos necesarios, en este caso, en función de los modelos de inventario que se quieran manejar. Selecciono el modelo de inventario correspondiente, necesito tener en primer lugar lo que es la información a la mano, coloco los valores dependiendo de lo que me pida y obtengo sencillamente los resultados. ¿Qué pasa acá? Que además de los resultados, ¿ok? Cantidad óptima de pedidos, órdenes por periodo, inventario por medio, los costos, me da en este caso lo que es un nuevo elemento, que es la curva de costo. ¿Sí? Y que en este caso, en vez de desarrollar lo que es la curva de costo por Excel, esto te lo desarrolla específicamente directamente. ¿Sí? Yo teniendo la información, coloco los datos dentro del programa, coloco los datos dentro de lo que es la información y me da los resultados ya directamente. Pero ¿por qué es importante el uso de este programa? No tanto para hacer los cálculos, sino más que todo para el desarrollo de esto que está aquí, que es la gráfica, ¿okay? Que son las distintas gráficas. O sea, porque con el uso de las distintas gráficas, allí yo puedo tomar, en este caso, todo lo que es la información o tomar todas las decisiones correspondientes según sea la situación o según sea el caso que se esté trabajando, que se esté analizando. ¿Ven? Este modelo o este programa, ¿verdad? Te permite hacer muchas cosas, inventario, programación lineal, ¿ok? Teoría de cola, algunos aspectos de lo que sería simulación, ¿eh? Algunos aspectos de lo que sería en este caso simulación de detalles de proceso, pero es una cuestión que estoy preparando para la próxima semana con otro programa, ¿eh? Con otro programita, cómo se simulan ciertos elementos, cómo se simulan ciertas variables, pero el programa permite hacer muchas cosas, ¿verdad? Por lo menos en este caso, para lo que es ingeniero de sistemas, ingeniero industrial, es fundamental porque los datos que se recolecten allí permiten más para lo que las decisiones que se tomen después, ¿ok? En función específicamente de lo que se vaya a hacer. Y no estar perdiendo el tiempo con los cálculos, con lo que son los cálculos, con lo que son las ecuaciones. Lo que estoy tratando de dar a entender aquí es que el uso de estos programas, en primer lugar, va a facilitar en este caso lo que es la toma de decisiones y te permite enfocarte en hacer los cálculos un poquito más rápido. El otro programa, ¿verdad? Está más enfocado a lo que es sistemas, a lo que es ustedes, ¿verdad? Está muchísimo, un poquito más desarrollado lo que es la parte de el desarrollo de simulación de procesos o esas cosas, y yo tengo el programa allí, ¿eh? Pero por las cuestiones de tiempo no lo he podido, como quien dice, sacarle el jugo 100% a la mano, pero bueno, yo estoy preparando algo para que entonces les dé la idea de lo que ustedes pueden desarrollar, lo que ustedes pueden aplicar, ¿ok? Respecto a lo que es el video, ustedes pueden hacer
una presentación con los distintos programas, explicarlo, ¿ve? Ir explicándolo, o descargar el programa, ¿verdad? Decía, ir descargando lo que es el programa, ¿ve? Ir descargando lo que es el programa y hacer la explicación del programa. Tienen cualquiera de las dos opciones, ¿ok? Para poder desarrollar lo que es la última actividad. No sé si tienes alguna duda al respecto. No, profe, ahí me quedó claro. Espero entonces la próxima semana ver el programa si se puede. Sí, ¿ok? Profe, bueno, yo le comenté por mensaje que la semana pasada no pude entrar a la clase porque tenía un problema administrativo y me habían bloqueado la cuenta. No, pero yo tampoco me pude conectar porque tenía problemas de conexión, entonces tuve que dejar otra grabación por fuera para poder trabajar. Yo aquí ando revisando que no se vaya el internet porque en cualquier momento se va y viene, entonces bueno, trabajo como puedo. Claro. Profe, entonces, no sé si usted pudo revisar la actividad pasada, del 10%, que me colocó una observación donde Déjame, no me ha dado chance, déjame terminar de revisarla bien, ¿oíste? Eso, profe, porque me va a bajar mucho o sea, las notas no están muy buenas ahí. Déjame revisar, bueno, no me ha dado chance, he estado en otras cosas, pero bueno, cuando tengo un chancecito reviso, ¿oíste? Ya, gracias, profe. Ok, entonces bueno, ya nos veríamos la próxima semana, entonces cualquier cosa estamos pendientes. Ya, vale, profe, muchas gracias. Ok, Estamos en pues, contacto. hasta luego.